Doctor Napoleón, ¿puede ir presentando, por favor? Bien, siguiendo con nuestra programación, vamos a presentar al doctor Napoleón Caro Tuesta con su ponencia titulada Dualidad generalizada de Greenleaf-May. El doctor Napoleón Caro es bachiller y licenciado en Matemática Pura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es magíster en Matemática Pura por la Universidad Federal Fluminense de Brasil y doctor en Matemática Pura por la Universidad de Sao Paulo. Actualmente es profesor asociado de la Universidad Federal de Paraíba. Sus intereses académicos radican en la cohomología local, los anillos de operadores diferenciables y la teoría de los D-módulos. Sin más preámbulo, le doy pase al doctor Napoleón Caro Tuesta. Ok, muchas gracias. Buenos días. ¿Me están escuchando? Sí se le escucha, doctor. Perfecto, perfecto. Y también el PDF ya ha sido compartido, ya se ve, ¿no? Sí, sí se visualiza. Perfecto. Está. Entonces, déjame aquí colocarlo en... Está, ahora sí. Bien, buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a la comisión organizadora del Tercer Congreso Internacional de Topología y Afines por la invitación para participar de este importante evento. Como siempre digo, es un placer participar de los eventos organizados por mi alma mater, la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, entonces sin más preámbulo, vamos a comenzar con la charla. Hoy día voy a hablar sobre la dualidad generalizada de Greenleaf-May. Entonces, rápidamente vamos a tocar los siguientes puntos. A manera de motivación, vamos a presentar la dualidad de Poincaré y su correspondiente generalización, o una generalización dada por Jean-Louis Verdier. Después vamos a tocar algunos aspectos rápidamente, es claro, de las categorías derivadas. Y entonces voy a hablar de la cohomología y homología local, a principio en el contexto local, o sea, en el contexto módulos. Después hablaremos sobre la cohomología en el sentido de la categoría derivada. Y finalmente, bueno, presentaremos la dualidad de Greenleaf-May, ¿no? Sí, al final voy a comentar algunas referencias bibliográficas. Bien, entonces, dualidad de Poincaré, ¿no? Más o menos por 1895, ¿no? El gran matemático francés, Henri Poincaré, hizo unas observaciones sobre el comportamiento de los números de Betti de las variedades cerradas, ¿no? O sea, las variedades diferenciables, orientadas, compactas y sin fronteras. Pero estas observaciones ya fueron formuladas de manera, usando un lenguaje más moderno, por Edward Chet y Hassler Whitney, dos grandes topólogos algebraicos, en la siguiente forma que aparece en los libros sobre topología algebraica, ¿no? O sobre homología singular, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, con las hipótesis de que M es una variedad cerrada, como ya dije, una N variedad diferenciable, orientada, compacta y sin borde, sin frontera, entonces existe un isomorfismo canónico entre la iésima homología, podemos pensar la homología singular, una homología ordinaria en verdad, ¿no? Y Hn menos I, N es la dimensión de la variedad, homología singular. Bien, entonces es una relación de dualidad entre los grupos de cohomología y homología ordinaria de esa variedad. Pues bien, uno de los quehaceres matemáticos es justamente intentar generalizar, ¿no? O ver si estos determinados comportamientos
también valen en otros contextos que pueden ser más generales o otros contextos, diversos contextos, ¿no? Entonces, así que aparecen otros tipos de homología, por ejemplo, la homología de Borel-Moore, la homología de la intersección, ¿sí? Y entre ese tipo de generalizaciones, una fue dada por Jean-Louis Verdier, alumno de Alexander Grothendieck, en la década, en la década de los 60, ¿no? Bien, entonces, para entender un poco, ¿no?, de qué trata esa dualidad de Poincaré, de Verdier, vamos a suponer que tenemos dos espacios que son localmente compactos de dimensión finita. Podemos pensar en dos variedades diferenciables, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a pensar que tenemos un haz sobre el primer espacio, ¿no? Un haz de grupos abelianos, este F que está aquí. Bien, a este F le vamos a asociar este haz, que lo vamos a denotar así, F con este signo de admiración de este haz, que va a pertenecer o va a ser un haz del segundo espacio, ¿no? ¿Cómo está definido ese haz? Bien, ese haz en cada abierto de B es definido como las secciones que están en F de la imagen inversa, como este es una función continua, entonces este va a ser un abierto, en este caso de X, entonces son secciones de este abierto correspondientes a este haz F, con la condición de que la restricción de F al soporte de esa sección, con valores en B, va a ser una aplicación propia, ¿no? O sea, imagen, en este contexto sería imagen inversa de compactos, es compacto. Este haz es llamado imagen directa de F con soporte propio. Y se puede probar, no es difícil, que la correspondencia que a cada haz sobre X le hace corresponder este nuevo haz sobre Y, es un funtor y además un funtor exacto a la izquierda, ¿no? Entonces, cuando tenemos este tipo de funtores, ¿no?, que son exactos solamente a un lado, entonces es normal preguntarse sobre el comportamiento de sus funtores derivados, en este caso, funtores derivados a la derecha. Bien, ¿por qué es importante este funtor, imagen directa con soporte propio? En el caso particular, en que el segundo espacio Y se reduce a un punto, entonces, por la propia definición, lo único que vamos a tener es un único abierto aquí, sería el propio Y. Entonces, va a ser las secciones globales de las F, con soporte compacto, ¿no? Esto de aquí normalmente se denota con este gamma C. Este C indica justamente que el soporte es compacto, ¿no? Entonces, se estudia bastante el comportamiento de este funtor. En el caso, por ejemplo, de que F es una inyección, ¿no?, una inclusión, o sea, X es un subespacio de Y, entonces esta imagen directa es justamente la extensión del haz F sobre X para un haz mayor sobre Y, lo que se llama extensión por cero, ¿no? Bien, y por ejemplo, cuando nuestra función inicial es una función propia, perdón, entonces este nuevo funtor coincide con la conocida imagen directa. Bien, entonces, por hablar, por ejemplo, de la imagen directa, sabemos que esa imagen directa tiene un funtor adjunto a la izquierda, que es la imagen inversa, ¿no? Entonces, existe una adjunción entre tales funtores. Pues bien, y como el nuevo funtor es una generalización de esa imagen directa, ¿no? Y aquí ya tenemos un comportamiento de adjunción. Es válida la pregunta si este nuevo funtor admite una adjunta a la derecha. O sea, en otras palabras, si es posible, eh, o si es posible probarla, o si existe un funtor, aquí lo estamos llamando justamente con un signo de interrogación, que va de la categoría de los haz abelianos sobre Y, en la categoría de los haz abelianos sobre X, de tal forma que sea satisfecha este isomorfismo aquí entre estos grupos home. Pero el problema es que
ese funtor, para el cual que pretendemos que sea válida o que sea un adjunto a derecha, ¿no? No existe a nivel de haces, ¿no? O sea, a nivel de esa categoría de haces no existe. Es posible probar eso. Entonces, ahí es donde entra, ¿no? Uno se suele preguntar si esto podría ser reformulado en un contexto mayor, ¿no? En este caso, el contexto de las categorías derivadas, en el cual vamos a ver que realmente existe. Pero bien, ¿qué cosas son las categorías derivadas? Para dar una idea rápida sobre las categorías derivadas, vamos a fijar una categoría abeliana, ¿no? Podemos pensar en una categoría de módulos o una categoría de haces de grupos abelianos sobre un espacio topológico, por ejemplo, ¿no? O de módulos sobre un anillo sobre un espacio anillado, ¿no? Bien, entonces, a principio se define lo que se llama la categoría homotópica asociada a esa categoría abeliana. ¿En qué consiste? ¿Quiénes son sus objetos? Sus objetos van a ser los complejos, los complejos en esa categoría abeliana. Por ejemplo, ¿no? Si estamos trabajando con la categoría de módulos, serían complejos de módulos o complejos de haces, según el caso, ¿no? Y los morfismos son pues, los morfismos de complejos, solo que módulo homotopía, o sea, ¿qué significa, no? Significa que el hom entre dos complejos va a estar formado por este cociente aquí, el hom habitual entre los complejos, o sea, morfismo de complejos, más módulo homotopía, o sea, dos morfismos son equivalentes, se relacionan, ¿no? Si son homotópicos entre sí, o, ¿no? Como está escrito aquí, si phi es homotópico a cero, ¿no? Bien, entonces a nivel de homotopía es posible extender el funtor de cohomología, ¿ve? O sea, dado un complejo de módulos, por ejemplo, uno suele preguntarse cómo es la cohomología, o sea, núcleo dividido por la imagen, cocientada por la imagen, ¿no? Entonces, eso de ahí se puede extender para un funtor que va en este caso de la categoría homotópica. Y este funtor tiene la particularidad que transforma casi isomorfismos en isomorfismos. Para recordar, un casi isomorfismo son aquellos morfismos que a nivel de homología dan isomorfismos, ¿no? Bien, entonces se suele estudiar esta categoría homotópica. Resulta que esta categoría homotópica es aditiva, pero no es más abeliana, ¿eh? Ya no es más como la categoría inicial, como la categoría de módulos, por ejemplo. El problema en general es aquí que no se satisface un teorema fundamental de los isomorfismos. Bien, sin embargo, esta categoría homotópica tiene una estructura importante que es el de categoría triangulada. Grosso modo, ¿no? Solamente voy a hablar superficialmente, una categoría triangulada. Es una categoría donde están definidas un automorfismo que se llama automorfismo de translación y donde se definen ciertos triángulos que son conocidos como triángulos distinguidos y que satisfacen una serie de axiomas. Pues bien, en el caso de la categoría homotópica, los triángulos distinguidos van a ser aquellos inducidos por los conos, ¿no? O sea, dado aquí un morfismo de complejos alfa, se define el nuevo complejo, que se llama C de alfa, ¿no? Llamado precisamente el cono. El cono, por ejemplo, el objeto enésimo es la suma directa de Cn más 1 con Dn y este de aquí es justamente el diferencial de eso, ¿no? Bien, estas son cosas conocidas del álgebra homológica. Bien, entonces, ¿qué es también a grosso modo la categoría derivada? Vamos a definirla de manera universal. Entonces sería un par formado por una categoría que vamos a denotar de A y un funtor que va de la categoría homotópica en esa nueva categoría con la particularidad que va a transformar casi isomorfismos en isomorfismos y va a ser universal con esa propiedad. O sea, si tenemos otra categoría C y aquí un funtor,
que transforma los casi isomorfismos en isomorfismos, entonces va a existir un único funtor de la categoría derivada en esa categoría C que hace ese diagrama conmutativo, o sea, compuesta de G con F o G con Q va a ser F, ¿no? ¿Cierto? Bien. Bien, más en esencia, la categoría derivada viene a ser una localización. Por ejemplo, en el álgebra conmutativa existe un proceso que permite construir nuevos anillos a partir de un cierto dado y un conjunto multiplicativo, donde los elementos de ese conjunto multiplicativo pasan a ser unidades. Ese proceso se denomina localización, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Imitando ese proceso, en verdad, no solo del álgebra no conmutativa, ciertos conjuntos multiplicativos que satisfacen otras condiciones, que son las condiciones de Ura, ¿no? Entonces, se imita ese proceso y se construye la localización. En este caso, el conjunto multiplicativo de flechas va a estar formado por los casi isomorfismos, ¿no? Entonces, la idea es transformar los casi isomorfismos en unidades, o sea, en isomorfismos, ¿no? Pues bien, más o menos, ¿cómo serían esa categoría, ¿no? Los objetos de esa nueva categoría van a seguir siendo los objetos de la categoría homotópica. Entonces, van a seguir siendo complejos, ¿no? Cuyos objetos están en la categoría abeliana A, ¿no? Categoría módulos o de haces, ¿no? Y bien, ahora hay que tener cuidado, sí, en la construcción del home. Entonces, ¿cómo son los morfismos en esa nueva categoría? Los morfismos van a ser clases de equivalencia de pares de esta forma, ¿no? Acá damos dos complejos y los pares van a ser de esta forma. Aquí un nuevo complejo, de aquí a la izquierda un casi isomorfismo. Este sombrerito aquí va a denotar un casi isomorfismo y de aquí a aquí el phi. O sea, la idea es más o menos pensar en este phi como siendo el numerador, ¿no? Entre comillas, y el psi como siendo el denominador, ¿no? Imitando ese proceso de construcción de fracciones, de anillos de fracciones. Pues bien, cuando dos de estos pares, ¿no? Son equivalentes, van a ser equivalentes si existe un diagrama conmutativo de esta forma. Bien, son detalles técnicos, ¿no? No es tan simples así construir, ¿no? Necesita un cierto tiempo para digerir todas estas construcciones. Pues bien, entonces, eh, si tomamos un representante de ese morfismo, ¿no? Entonces podemos escribirlo, ¿no? Como ya dije, en una forma de fracción. Lo importante es que cuando definimos morfismos en o lo que pretende ser una categoría, hay que saber componer esos morfismos. Entonces, ¿cómo se hace la composición de esos dos morfismos en este caso, ¿no? Alfa representado por esta fracción y beta por esta fracción. Pues bien, con esas condiciones que se da sobre los conjuntos multiplicativos y tal, se puede probar que existe un diagrama conmutativo, ¿no? De esta forma, ¿sí? Y entonces la composición de estos dos va a ser ahora, en este caso, esta composición aquí como siendo el numerador y esta composición aquí como siendo el denominador. Y ahí está, ¿no? Bien, de esa manera es que se compone. Ya tenemos entonces una categoría. Pero para que sea una categoría derivada, recordemos que una categoría derivada por definición es un par formada por una categoría que ya bueno, por lo menos dimos la idea de en qué consiste, y un funtor que viene de la categoría homotópica. ¿Quién es ese funtor? Este funtor que le denominamos, ¿no? Usualmente con Q, va de la categoría homotópica. Entonces, ¿cómo se comporta a nivel de objetos? O sea, de complejos. Pues es la identidad. O sea, a nivel de complejos, a cada complejo le asocia ese mismo complejo, ¿no? Pero recordemos que los objetos de la categoría derivada son los mismos que de la categoría homotópica, complejos. Y cómo se comporta a nivel de morfismo, a nivel de flechas. Agarramos una flecha aquí y le hacemos corresponder esta fracción aquí. Phi cocientado por la identidad. Recordemos que la identidad es un casi isomorfismo, ¿no? O
O sea, esto de aquí, si hacen semejanza con el proceso nuevamente de construcción de anillos de fracciones, sería con el correspondiente al mapa de localización. Muy bien. Entonces, como vamos a hablar de funtores entre categorías derivadas, ¿no? Otra cosa interesante que no dije, pero voy a mencionarla, es que como la categoría homotópica es una categoría triangulada, ¿no? Donde los triángulos distinguidos son aquí los conos, pues bien, este funtor aquí permite, digamos, trasladar esos triángulos aquí. Entonces, automáticamente, de manera natural, la categoría derivada también se transforma en una categoría triangulada. Entonces, cuando tenemos dos categorías trianguladas, un funtor triangulado es por definición un funtor aditivo que preserva los triángulos, o mejor dicho, que transforma triángulos distinguidos de la primera en triángulos distinguidos de la segunda. Entonces, supongamos que tenemos un funtor, ¿no? De la categoría homotópica en otra categoría triangulada E. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo podemos extender este funtor a la categoría derivada, ¿no? Ahí es que nace la idea de funtor derivado a la derecha y también funtor derivado a la izquierda, ¿no? Un funtor derivado a la derecha es un par formado por un nuevo funtor que le denotamos RF, ¿no? Y que va de la categoría derivada en esa categoría triangular, ¿no? Y bueno, juntamente con un morfismo de funtores, este eta aquí, que va de F en la composición de este RF con Q y que satisface una propiedad universal. Bueno, ahí está la propiedad universal, ¿no? Son cosas técnicas, no vamos a entrar en mayores detalles. Entonces, de manera semejante, ¿no? Se puede definir la noción de funtor derivado a la izquierda. Bien. Ok, y el funtor derivado a la izquierda, bueno, se denota con LDF, left, ¿no? Otro right, ¿ok? Pues bien, entonces la pregunta es, ¿qué funtores o qué condiciones tiene que satisfacer la categoría para que determinados funtores o ciertos funtores dados puedan ser derivados, ¿no? O sea, existan funtores derivados a derecha o izquierda? En una condición bastante interesante dada por Spalz-Einstein, ¿no? Es la siguiente: si nuestra categoría abeliana es una categoría de Grothendieck, es una categoría abeliana con ciertas condiciones especiales, por ejemplo, la categoría de módulos sobre un anillo o la categoría de haces, que el contexto en el cual estamos trabajando, son tipos de categorías de Grothendieck. Bien, entonces, en ese tipo de categorías se puede probar que existen siempre los funtores los complejos K-inyectivos, ¿no? Entonces, eso permite que siempre funtores triangulados sean derivados. Existe el funtor derivado a la derecha, siempre va a existir. Y en el caso particular de la categoría de módulos, porque eso va a ser el caso de que nos va a interesar al final, cuando estudiamos la dualidad de Greenless-May, en este caso aquí van a existir también funtores derivados a la izquierda. Bien, entonces volviendo a la dualidad de Verdier, ¿no? Que es una generalización, ¿no? De la dualidad de Poincaré, este aquí viene a ser el enunciado, ¿no? Recordemos que inicialmente a nivel de haces no existía una adjunción, pero allá trabajando en el contexto de categorías derivadas, con la función que satisface las mismas condiciones iniciales, continuo espacio localmente compacto, dimensión finita, pensemos en variedades. Entonces va a existir un funtor de categorías trianguladas que va de esta categoría aquí, de la categoría derivada. Ese más va a significar complejos que son limitados por el lado izquierdo, ¿no? Por eso ese más, ¿no? De AC sobre I en A sobre X, ¿no? Este sería el adjunto que estamos procurando, y este isomorfismo. Este isomorfismo entre los funtores, aquí este R de Hom significaría el funtor derivado, ¿no? Ya un funtor específico definido en la categoría derivada. Pues bien, después tomando la cohomología H0,
obtenemos la adjunción pretendida, ¿no? Y en el caso particular de que X es una variedad y disculpa, es un punto, entonces es posible mostrar que este resultado se reduce justamente a la dualidad de Poincaré clásica. Muy bien, ahora sí, vamos ya después de esa motivación, vamos a hablar sobre la cohomología local. Entonces, a partir de ahora, A va a denotar un anillo conmutativo netteriano. ¿Qué cosa es un sistema de ideales de A? Es una colección no vacía de ideales que satisface dos condiciones. La primera, para cada par de ideales en ese sistema phi, va a existir un tercero que está contenido en el producto. Y la segunda, que le da la completitud, es que si A pertenece a phi y B es un ideal que contiene A, entonces este B también va a pertenecer a phi. Esta aquí es la traducción algebraica, en verdad, de lo que se conoce como sistema de familia de soportes, ¿no? La topología, ¿no? Dos casos particulares que nos van a interesar, ¿no? Van a ser importantes en nuestra charla. Por ejemplo, si tenemos dos ideales, bueno, al principio uno, entonces el conjunto formado por todos los ideales de A que contienen alguna potencia de este A, de este ideal, ¿no? Va a ser un sistema de ideales. Y también, por otro lado, ya con respecto a dos ideales, el conjunto formado por los ideales de A, de tal forma que B más C pertenece a ese sistema original, ese sistema dado por un ideal, perdón. O sea, que contenga alguna potencia de A. Estos son ahí dos ejemplos importantes, ¿no? De sistemas de ideales, existen muchos más, pero estos de aquí nos van a interesar porque el primero, justamente, ¿no? Nosotros vamos a generalizar la cohomología local para un ideal y cuando trabajemos sobre este sistema vamos a recuperar la cohomología local clásica, digamos, ¿no? Pero nuestro interés va a radicar en este sistema de dos ideales. Bien, ¿qué cosa es entonces esa tal de cohomología local? Primero definimos el funtor phi-torsión, dado un sistema de ideales y un módulo. Entonces, phi de o gamma de phi de m está formado por todos los elementos de m que son anulados por algún ideal de esa familia. Se puede probar que eso es un submódulo y además, si tenemos un homomorfismo de módulos, la restricción de F para este gamma phi, se puede probar que su imagen está contenida en gamma phi de n. Eso permite entonces definir esta aplicación. Y estas correspondencias, módulo, le hacemos corresponder este gamma phi, que es un submódulo, y a este morfismo de módulos. Esta restricción pues define un funtor de la categoría de módulos en sí misma, ¿no? Y además se puede probar que este funtor es un funtor exacto a la izquierda, ¿no? El problema existe en la parte derecha, ¿no? Bueno, entonces como es usual, es natural con este tipo de funtores que son exactos a la izquierda, preguntarse sobre el comportamiento de los funtores derivados a la derecha. Primero en el contexto clásico, aún no estoy trabajando en el contexto derivado, ¿no? Bien, entonces para recordar cómo se define esto en el álgebra homológica clásica, ¿no? Cómo se construye, damos un módulo y tomamos una resolución inyectiva, o sea, un complejo formado, ¿no? por módulos inyectivos. Eso ahí siempre existe porque la categoría de módulos es una categoría con suficientes inyectivos, ¿no? Un resultado clásico de álgebra conmutativa o de álgebra homológica. Y entonces se le aplica el funtor gamma a cada uno de estos módulos que pertenecen a esa resolución inyectiva, se le toma la cohomología correspondiente y eso ahí va a ser justamente la cohomología, los funtores derivados a derecha, en este caso por definición, los funtores de cohomología local soportadas. En fin, claro que se puede probar que esto de aquí depende de la resolución inyectiva, más esos resultados conocidos de la álgebra homológica, ¿no?
Bien, entonces los casos especiales, como ya dije, el caso clásico es cuando nuestro sistema de ideales es justamente aquel generado por un ideal. Y este otro, que lo vamos a anotar a B, es justamente la cohomología correspondiente al sistema generado por dos ideales, que va a ser de importancia para lo que viene. Bien, un resultado interesante, ¿no? Que se puede probar es que esos funtores de cohomología pueden ser expresados como un límite directo de estos funtores X. Existe eso, ¿no? Entonces vamos a guardar esa información, ¿no? Esto de aquí es una generalización de un resultado que es bastante conocido en el caso de un ideal, ¿no? Bien, pero existe también una aproximación para calcular la cohomología local, por lo menos en el caso de dos ideales, que es nuestro interés, vía ciertos complejos algebraicos de Chet, ¿no? Entonces, consideremos, dado un elemento X, se considera este conjunto formado por todos los elementos de esta forma, X elevado a alguna potencia no negativa, más J, donde J pertenece al ideal B, ¿no? Dado un ideal B, este ya está fijado. Entonces, esto de aquí define un conjunto multiplicativo. ¿Cómo define un conjunto multiplicativo? Podemos construir su anillo de fracciones, ¿cierto? Aquí está el anillo de fracciones y entonces utilizamos este mapa de localización, colocamos el anillo A en la posición 0, esta localización en la posición 1, este es el mapa de localización, y en las restantes posiciones 0. Ahí tenemos un complejo que le vamos a denotar de esta forma, CXB. Como estamos en el caso neteriano, los ideales van a ser finitamente generados, entonces nos gustaría construir ahora un complejo semejante, pero no solamente para un elemento, para una secuencia finita, una sucesión finita de elementos de A. Como ya sabemos cómo construir en el caso de un elemento, pues bien, lo que hacemos es considerar el producto tensorial de esos complejos, ¿no? O sea, un nuevo complejo definido de esta manera, ¿no? No complejo tensorial de módulo, ¿no? Complejo tensorial, ¿no? El producto tensorial de complejos. Muy bien, entonces de esta forma se define el complejo de Chet con respecto a esta sucesión y este ideal B. Entonces, Ryo Takahashi y dos de sus colaboradores, matemáticos japoneses, probaron en su artículo sobre cohomología local respecto a dos ideales, ¿no? Un resultado bien interesante, que la cohomología local soportada en dos ideales puede ser calculada como la cohomología del tensor de este complejo con el módulo. O sea, si aquí coloco el módulo, entonces para calcular esa cohomología basta a todos estos módulos aquí, ¿no? Tensorarlos con el módulo M, un nuevo complejo, y calcular esa cohomología. Y eso de ahí es un isomorfismo natural, o sea, tiene un comportamiento funtorial, ¿ya? Muy bien. Homología local, rápidamente. Vimos que la cohomología local, ¿no? Se puede expresar como un límite directo de ciertos funtores X. Ahora, nos gustaría entonces, por ejemplo, ligado al funtor de torsión está el funtor de completamiento. El problema del funtor de completamiento, que él no es exacto en general ni izquierda ni derecha, ¿no? Te presenta ciertos problemas. Entonces, de manera formal, usando aquel resultado que permite calcular la cohomología, ¿no? Eh, como la cohomología local como límite directo de X, nosotros vamos a definir el funtor de homología local como siendo el límite inverso de funtores todos, ¿no? Para justamente establecer una dualidad entre ambos funtores, ¿no? Recuerden que el funtor de completamiento es definido de esta forma, ¿no? Como un límite inverso. Si coloco el módulo, sería el módulo cocientado, ¿no? Por C, un elemento, un ideal, o su módulo generado por ese ideal ahí, ¿no? Bien. Eh,
Vamos a establecer entonces, como ya dije, una cierta dualidad. Entonces vamos a hablar un poco de la dualidad de Matlis, ¿no? Dualidad entre la cohomología y homología. Entonces consideremos el cogenerador inyectivo minimal de la categoría de módulos, que está formado por esta suma directa de las cápsulas inyectivas de los cuerpos residuales, ¿no? Entonces consideramos este funtor, contravariante aquí, porque E va a estar fijado en la segunda variable, ¿no es cierto? De hecho, esto como es inyectivo, entonces este funtor va a ser exacto, y como esto de aquí es un cogenerador, entonces este funtor va a ser fiel. Bien, entonces cuando decimos que un módulo M es Matlis reflexivo, cuando el mapa canónico que va de M a la composición de D con D de M es una biyección. En verdad existe una transformación natural entre el funtor identidad y la composición de D, ¿no? Y ese a nivel de módulo siempre es inyectivo, más no siempre es sobreyectivo. Entonces, cuando es sobreyectivo, cuando es una biyección, se dice que ese módulo es Matlis reflexivo. Muy bien, y ahí viene un primer resultado de dualidad que conseguimos juntamente con mi amigo Roberto Callejas, ¿no? Que en paz descanse. Pues bien, para todo I mayor o igual a 0, existe un isomorfismo natural entre la homología, ¿no? Aquí la homología del dual de M y el dual de la cohomología local, ¿no? Muy bien. Y por otro lado, en el caso particular de dos ideales, aquí tenemos un resultado interesante conseguido con el profesor Wilfredo Mendoza de la Universidad de San Marcos, ¿no? Entonces, este resultado generaliza de alguna forma o algún sentido, ¿no? Por lo menos un sentido débil, aquel resultado de Takahashi y sus colaboradores, más para homología local. La homología local puede ser también calculada como como homología de cierto complejo de Chet aquí, en verdad, ¿no? Pero esto de aquí funciona apenas cuando ese módulo es Matlis reflexivo, como fue definido anteriormente, ¿no? Más interesante ese resultado. En particular, entonces, cuando I es cero, recordemos que esto de aquí fue definido como límite inverso de tors, pero el tor en la posición 0 es justamente el tensor, entonces aquí obtenemos el completamiento. El completamiento es naturalmente isomorfo a la cero homología de este cocomplejo de Chet. Perfecto. Ahora vamos a estudiar esa cohomología que fue definida inicialmente en el contexto de módulos, ahora en el contexto de complejos de módulos, sea categoría derivada, ¿no? Entonces vamos a, por facilidad, la categoría homotópica y la categoría derivada de la categoría de módulo, vamos a anotar así, K de A y de A, simplemente, ¿no? Bien, entonces recordemos que tenemos ese funtor de torsión que ya lo definimos inicialmente. Este funtor, un funtor aditivo, él puede ser extendido de manera natural para un funtor triangular, ¿no? O sea, él va a respetar los triángulos conos, se puede probar. Exige un cierto trabajo, pero se prueba eso. Bien, entonces tenemos la extensión de este funtor ahora a la categoría homotópica. Recordemos que aquí en la categoría homotópica los objetos ya son complejos de módulos, ¿no? Sí, van a tomar valores en esa misma categoría homotópica, ¿no? Recordemos que esto de aquí es una categoría triangulada, entonces la pregunta es si esto puede ser extendido a la categoría derivada. Sí, porque justamente la categoría de módulos es una categoría de Grotte. Tenemos suficientes K inyectivos. K inyectivos, ¿no? El resultado de Spalz-Einstein. Bien, entonces, ¿no? Para extender primero a esa categoría derivada, construimos o trabajamos con la composición de ese funtor ya extendido, torsión, vamos a denotarlo igual, con aquel funtor Q. Recordemos ese funtor que liga la categoría homotópica con la categoría derivada, ¿no? ¿Cierto? Y ahí tenemos nuevamente un funtor triangular. Este triangulado, todo esto es triangulado, ¿no? Y ahí es donde aplicamos el resultado de Spalz-Einstein,
va a existir entonces el funtor derivado, ya en el contexto categórico, que va de la categoría derivada, porque es extendido aquí, en esta categoría aquí, que en este caso es la misma categoría derivada. Y ese es el famoso funtor phi-torsión derivado. ¿Y quiénes van a ser la cohomología local derivada? La cohomología local derivada, estoy viendo aquí que el tiempo está pasando rápido, entonces, a grosso modo, viene a ser tomar la cohomología a estos nuevos funtores, ¿no? Entonces, al tomarla, se extiende la noción de cohomología, ¿no? Inicialmente, que viene de la categoría homotópica para la categoría derivada, aquí está. Entonces, se puede tomar la categoría, se puede tomar la cohomología, y los resultados, ¿no?, al tomar la cohomología, van a estar en la categoría de módulos. Entonces, al hacer eso, se obtiene el famoso funtor de cohomología local derivado, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿y cómo recuperamos esos antiguos funtores de cohomología de los cuales hablamos al inicio, ¿no? O sea, en el contexto de la categoría de módulos. Pues bien, no dije, pero ahora les informo que la categoría derivada siempre contiene una copia de la categoría original. O sea, se puede ver la categoría original como una subcategoría plena de la categoría derivada. Entonces aquí existe una subcategoría que se puede identificar con la categoría de módulos, ¿no? Entonces ahí vamos a tener una inclusión, y cuando hacemos la composición vamos a recuperar la vieja cohomología local para módulos precisamente, ¿no? O sea, los right-derived functors en el sentido clásico. Muy bien, ahora sí, ya vamos para la dualidad de Green-May. Consideremos una sucesión finita de elementos de A, y vamos a denotar con A el ideal generado por esos elementos. Y también vamos a considerar otro ideal, ¿no? Ok, entonces este resultado, ¿no? Este resultado que establece un isomorfismo natural en la categoría derivada entre el funtor derivado del funtor torsión, ¿no? Funtor phi torsión derivado, ¿no?, con este complejo de Chet, y este tensor aquí va a ser el tensor total derivado. O sea, él es el funtor derivado a izquierda, ¿ya? Entonces, este resultado es interesante. ¿Por qué? Porque este generaliza justamente aquel resultado obtenido por Takahashi, que muestra que la cohomología local, pues, para dos ideales, puede ser calculada como la cohomología de un cierto funtor, de un cierto complejo de Chet, ¿no? Un complejo de Chet ahí que lo definimos. Pues bien, ese resultado, ¿no?, fue generalizado por nosotros para el contexto, ¿no?, derivado. Aquí, ¿cómo obtener entonces ese resultado como consecuencia? Es simplemente aplicar la cohomología. Aplicando la cohomología, entonces deducimos el resultado de Takahashi y sus colaboradores. Bien, entonces hablamos del funtor torsión, ¿no?, derivado, pero también existe, ¿no?, el funtor eh, derivado a la izquierda del funtor completamiento, que justamente es este de aquí, el L. Ya, ¿y por qué eso existe? Vimos, ¿no?, que en el contexto de la categoría de módulos, ¿no?, si trabajamos con su categoría derivada, entonces los funtores triangulados, ¿no?, aditivos triangulados, también son derivados a izquierda. Pueden ser derivados a izquierda. Existen entonces estos funtores. Y este resultado aquí, ¿no?, generalizaría, o generaliza en verdad, que eso es lo que habíamos buscado, y generalizar un resultado que también obtenimos con Mendoza en el caso local, pero para módulos reflexivos, ¿eh? O sea, como una cosa dual del obtenido por Takahashi primero para módulos, ¿cierto? Tuvimos eso, pero tuvimos que restringir para módulos que son reflexivos en el sentido de MATLIS.
Bien, entonces aquí también obtuvimos un resultado en el contexto derivado, pero como este de aquí depende de aquel resultado local, ¿no? Entonces tenemos que restringir la categoría derivada. No trabajamos en toda, pero sí en esta subcategoría, una subcategoría plena. O sea, subcategoría plena significa los objetos de aquí son objetos de aquí, los morfismos aquí pueden ser vistos como morfismos aquí. ¿Quiénes son los objetos? Este MR significa reflexivo según Matrix. Entonces, ¿qué van a ser los objetos? Los objetos van a ser complejos de módulos que son Matrix reflexivos, ¿no? Y este menos, aquí, este menor, perdón, indica que existe un cierto entero, a partir del cual las homologías de este complejo se anulan, ¿no? Entonces, para esta categoría, cuando X varía, conseguimos ese resultado aquí. ¿Perfecto? Muy bien. Y ahora sí, a dualidad generalizada de Green-Smith. Recordemos que cuando vimos la dualidad de Verdier, nuestro objetivo era justamente buscar un adjunto de aquel funtor F con signo admiración, ¿no? Entonces, en este caso, la idea sería procurar una adjunción entre los funtores torsión y los funtores completamiento, ¿ya? Entonces, eso se consigue en el contexto derivado, ¿no? Con el right derived functor, ¿no? Un funtor derivado a derecha, y con el funtor derivado a izquierda del completamiento, ¿no? Este R indica el funtor derivado del home. Y cuando se toma la cohomología, entonces se obtiene, ¿no? De manera particular, como un caso especial, esa adjunción ya entre las categorías derivadas, bueno, trabajando en el home de la categoría derivada, es lo que decir. Esto es realmente la adjunción, ¿no? ¿Cierto? Como decía, o la filosofía de Sanders MacLean, uno de los fundadores, ¿no?, de la categoría derivada, ¿no?, es que adjunción, siempre hay que buscar adjunción, siempre existen, siempre están conectados, siempre aparecen. Muy bien. Bueno, y aquí algunos libros que usamos para esta charla, por lo menos, el libro de Banach. Este aquí lo utilicé para la parte relacionada a la dualidad de Verdier, principalmente, ¿no? Un libro bien interesante que habla sobre los espacios estratificados, ¿no? Es un libro relativamente nuevo, de la Springer Verlag, de 2006. Creo que hay otra versión del 2007. Bien, este trabajo está siendo procesado, digamos, estamos haciendo las revisiones respectivas para su posterior o su posible publicación juntamente con Mendoza Quispe. El tercer artículo es el que inspira todos estos trabajos justamente de Greenless May, que son dos topolos algebraicos en verdad, pero que ¿no? Pues que trabajan mucho en álgebra conmutativa, en sus relaciones de la álgebra conmutativa con la geometría algebraica, álgebra homológica y esas cosas, ¿no? Establecieron esa dualidad, ¿no? Que después fue llevada al caso de categorías derivadas. Y este de aquí es su artículo seminal, funtores derivados del completamiento iádico y homología local. Las lecturas de Lippmann, Lectures on Local Cohomology and Duality, de Joseph Lippmann, son una belleza. Y el último libro que yo recomiendo para quien quiere iniciarse en el mundo de las categorías derivadas, es un libro nuevo del 2020 de Amnon y Ecutieli. Muchas gracias. Bueno, eso es todo y disculpen ahí si me pasé un poco el tiempo. Muchas gracias, doctor. No, está en el tiempo exacto, no se preocupe. Ah, perfecto. A ver, por parte del público quizá hayan algunas preguntas.
Bien, como no hay preguntas, entonces, primero felicitarle, doctor Napoleón. Justo el día lunes estuvo también el doctor Wilfredo Mendoza, con el que Ujú. están trabajando en su artículo, ¿no? Esperamos con Sí, ansias sí, la sí. publicación de su artículo. Muchas felicidades. Y bueno, Ok, voy a gracias. presentarle su certificado y agradecerle, ¿no? Por su participación en este tercer congreso. Y esperamos que nos siga acompañando en las siguientes ediciones. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Kelly, por el certificado, ¿no? Por, como ya dije inicialmente, por la invitación para participar de este importante evento, ¿no? Felicitarles a ustedes también, porque este tipo de eventos hace de que, ¿no? Muchos de los estudiantes vean cosas nuevas, ¿no? De repente algunas cosas ellos están interesados, entonces seguir los caminos de la matemática. ¿Ok? Entonces, muchas gracias nuevamente y un abrazo ahí para todos los amigos. Chao, chao. Muchas gracias, doctor.